Las extraordinarias aventuras de Arsène Lupin, Caballero Ladrón. Por Maurice Leblanc. Relato número 1. El arresto de Arsène Lupin. Pero antes de comenzar, os recuerdo que mi primer poemario, Por cada centímetro de piel que me sobra, está ya a la venta. Enlaces de compra en la cajita de descripción. Continuamos. Fue un final extraño para un viaje que había comenzado de forma muy auspiciosa. El vapor transatlántico La Provence era un barco rápido y cómodo, al mando de un hombre sumamente afable. Los pasajeros constituían una compañía selecta y encantadora. El encanto de las nuevas amistades y las diversiones improvisadas hicieron que el tiempo transcurriera agradablemente. Disfrutamos de la agradable sensación de estar aislados del mundo, viviendo, por así decirlo, en una isla desconocida y, por consiguiente, obligados a ser sociables. ¿Se han parado alguna vez a pensar en cuánta originalidad y espontaneidad emanan de estos diversos individuos que, la noche anterior, ni siquiera se conocían y que ahora durante varios días están condenados a vivir una vida de extrema intimidad, desafiando juntos la furia del océano, el terrible embate de las olas, la violencia de la tempestad y la agonizante monotonía de las aguas tranquilas y soñolientas? Una vida así se convierte en una especie de existencia trágica, con sus tormentas y sus grandezas, su monotonía y su diversidad. Y es por eso, quizás, que nos embarcamos en ese corto viaje con sentimientos encontrados de placer y miedo. Pero durante los últimos años, una nueva sensación se había añadido a la vida del viajero transatlántico. La pequeña isla flotante ahora está unida al mundo del que antaño era completamente independiente. Un vínculo los unía, incluso en el corazón mismo de las aguas del Atlántico. Ese vínculo es la radiotelegrafía, mediante la cual recibimos noticias de la manera más misteriosa. Sabemos perfectamente que el mensaje no se transporta por medio de un cable hueco. No, el misterio es aún más inexplicable, más romántico. Y debemos recurrir a las alas del aire para explicar este nuevo milagro. Durante el primer día del viaje, sentimos que nos seguía, escoltaba, incluso precedía, esa voz lejana que de vez en cuando susurraba a alguno de nosotros algunas palabras desde el mundo que se alejaba. 2 amigos me hablaron. 10, 20 más enviaron alegres o sombrías palabras de despedida a otros pasajeros. Al segundo día, a una distancia de 500 millas de la costa francesa, en medio de una violenta tormenta, recibimos el siguiente mensaje por medio del telégrafo inalámbrico. Arsène Lupin está en su barco, primer camarote, cabello rubio, antebrazo derecho herido. Viaja solo bajo el nombre de R. En ese momento, un terrible relámpago rasgó el cielo tormentoso. El resto del mensaje nunca nos llegó, es decir, el que mostraba el nombre bajo el que se ocultaba Arsène Lupin, del que solo conocíamos la inicial. Si la noticia hubiera sido de otra índole, no dudo de que el secreto habría sido cuidadosamente guardado tanto por el telegrafista como por los oficiales del barco. Pero fue uno de esos eventos calculados para escapar a la más rigurosa discreción. Ese mismo día, nadie supo cómo, el incidente se convirtió en tema de conversación y todos los pasajeros sabían que el famoso Arsène Lupin se escondía entre nosotros. Arsène Lupin está aquí, el ladrón irresponsable cuyas hazañas habían aparecido en todos los periódicos durante los últimos meses. El misterioso individuo con quien Ganimard, nuestro detective más astuto, había estado enfrascado en un conflicto implacable en un entorno interesante y pintoresco. Arsène Lupin, el excéntrico caballero que solo opera en castillos y salones, y que una noche entró en la residencia del barón Shorman, pero salió con las manos vacías, dejando, sin embargo, su tarjeta en la que había grabateado estas palabras: Arsène Lupin, caballero ladrón, regresará cuando los muebles sean auténticos. Arsène Lupin, el hombre de los 1000 disfraces,
Chofer, detective, corredor de apuestas, médico ruso, torero español, viajante de comercio, joven robusto o anciano decrépito. Consideremos entonces esta sorprendente situación. Arsène Lupin vagaba por las estrechas fronteras de un transatlántico, en ese pequeño rincón del mundo, en ese salón comedor, en esa sala de fumadores, en esa sala de música. Arsène Lupin era, quizá, este caballero o aquel, mi vecino de mesa, el que compartía mi camarote. Y esta situación durará 5 días, exclamó la señorita Nelly Underdown a la mañana siguiente. Es insoportable, espero que lo arresten. Luego, dirigiéndose a mí, añadió: ¿Y usted, señor D'Andrezzi? ¿Tiene una relación muy estrecha con el capitán? ¿Seguro que no sabe nada? Me habría encantado tener alguna información que interesara a la señorita Nelly. Era una de esas magníficas criaturas que inevitablemente llaman la atención en cualquier reunión. La riqueza y la belleza forman una combinación irresistible, y Nelly poseía ambas. Educada en París bajo el cuidado de una madre francesa, iba a visitar a su padre, el millonario Underdown de Chicago. La acompañaba una de sus amigas, Lady Ireland. Al principio, había decidido iniciar un coqueteo con ella, pero en la creciente intimidad del viaje, pronto me impresionó su encanto, y mis sentimientos se volvieron demasiado profundos y reverenciales para un simple coqueteo. Además, aceptó mis atenciones con cierta simpatía. Se dignó a reírse de mis ocurrencias y a mostrar interés por mis historias. Sin embargo, sentía que tenía un rival en la persona de un joven de gustos tranquilos y refinados. Y a veces me sorprendía que ella prefiriese su humor taciturno a mi frivolidad parisina. Formaba parte del círculo de admiradores que rodeaba a la señorita Nelly cuando me dirigió la pregunta anterior. Todos estábamos cómodamente sentados en nuestras tumbonas. La tormenta de la noche anterior había despejado el cielo. El tiempo era ahora delicioso. No tengo ningún conocimiento preciso, mademoiselle, respondí. Pero ¿no podríamos nosotros mismos investigar el misterio tan bien como el detective Ganimard, el enemigo personal de Arsène Lupin? Está progresando muy rápido, señor. En absoluto, mademoiselle. En primer lugar, permítame preguntarle, ¿le parece complicado el problema? Muy complicado. ¿Has olvidado la clave que tenemos para la solución del problema? ¿Qué clave? En primer lugar, Lupin se hace llamar Monsieur R. Es una información bastante vaga, respondió ella. En segundo lugar, viaja solo. ¿Eso te ayuda? ¿Eso es de ayuda?, preguntó ella. En tercer lugar, es rubio. ¿Y bien? Entonces solo nos queda revisar la lista de pasajeros y proceder por eliminación. Tenía esa lista en el bolsillo. La saqué y la hojeé. Entonces comenté: encuentro que solo hay 13 hombres en la lista de pasajeros, cuyos nombres comiencen con la letra R. ¿Solo 13? Sí, en el primer camarote. Y de esos 13, veo que 9 van acompañados de mujeres, niños o sirvientes. Eso deja solo 4 que viajan solos. Primero el marqués de Raverdam, el secretario del embajador estadounidense. Interrumpió la señorita Nelly. Lo conozco. ¿El mayor Rawson? Continué. Es mi tío, dijo alguien. Señor Rivolta. Aquí, exclamó un italiano cuyo rostro estaba oculto bajo una espesa barba negra. La señorita Nelly se echó a reír y exclamó: a ese caballero no se le puede llamar rubio. Muy bien, dije. Nos vemos obligados a concluir que el culpable es el último de la lista. ¿Cómo se llama? Señor Rosen. ¿Alguien lo conoce? Nadie respondió, pero la señorita Nelly se volvió hacia el joven taciturno, cuyas atenciones hacia ella me habían molestado, y dijo: bueno, señor Rosen, ¿por qué no responde? Todas las miradas se posaron en él.
Era rubio. Debo confesar que yo mismo sentí una gran sorpresa, y el profundo silencio que siguió a su pregunta indicó que los demás presentes también percibieron la situación con repentina alarma. Sin embargo, la idea era absurda, pues el caballero en cuestión proyectaba un aire de absoluta inocencia. «¿Por qué no respondo?», dijo. «Porque, considerando mi nombre, mi condición de viajero solitario y el color de mi cabello, ya he llegado a la misma conclusión y ahora creo que deberían arrestarme». Presentó una apariencia extraña al pronunciar estas palabras. Sus delgados labios estaban más apretados de lo habitual y su rostro estaba pálido como un cadáver, con los ojos manchados de sangre. Claro que bromeaba, pero su apariencia y actitud nos impresionaron de forma extraña. «¿Pero no tienes la herida?», preguntó ingenuamente la señorita Nelly. «Es cierto», respondió, «me falta la herida». Luego se subió la manga, se quitó el puño y nos mostró el brazo. Pero ese gesto no me engañó. Nos había mostrado el brazo izquierdo, y estaba a punto de llamar su atención sobre ello, cuando otro incidente nos desvió la atención. Lady Girland, amiga de la señorita Nelly, vino corriendo hacia nosotros muy emocionada, exclamando: «¡Mis joyas! ¡Mis perlas! ¡Alguien me las ha robado todas!». No, no se habían llevado todo, como pronto descubrimos. El ladrón solo se había llevado una parte, algo muy curioso. De los diamantes Amburs, los colgantes enjollados, los brazaletes y los collares, el ladrón se había llevado no las piedras más grandes, sino las más finas y valiosas. Las monturas estaban sobre la mesa. Las vi allí, despojadas de sus joyas, como flores de las que se hubieran arrancado sin piedad los hermosos pétalos de colores. Y este robo debió de cometerse mientras Lady Girland tomaba el té, a plena luz del día, en un camarote que daba a un pasillo muy transitado. Además, el ladrón se vio obligado a forzar la puerta del camarote, buscar el joyero, escondido en el fondo de una sombrerera, a abrirlo, elegir su botín y extraerlo de las monturas. Por supuesto, todos los pasajeros llegaron inmediatamente a la misma conclusión. Era obra de Arsène Lupin. Ese día, en la mesa, los asientos a la derecha e izquierda de Rozaine permanecieron vacíos, y durante la noche corrió el rumor de que el capitán lo había arrestado, información que me produjo una sensación de seguridad y alivio. Respiramos de nuevo. Esa noche reanudamos nuestros juegos y bailes. La señorita Nelly, en particular, mostró una alegría despreocupada que me convenció de que si las atenciones de Rozaine le habían agradado al principio, ya las había olvidado. Su encanto y buen humor culminaron mi conquista. A medianoche, bajo una luna brillante, le declaré mi devoción con un ardor que no pareció disgustarla. Pero al día siguiente, para nuestra sorpresa general, Rozaine quedó en libertad. Supimos que las pruebas en su contra no eran suficientes. Había presentado documentos perfectamente regulares que demostraban que era hijo de un rico comerciante de Burdeos. Además, sus brazos no presentaban la más mínima herida. «Documentos. Certificados de nacimiento», exclamaron los enemigos de Rozaine. Por supuesto, Arsène Lupin les proporcionará todo lo que deseen. Y en cuanto a la herida, nunca la tuvo o bien la ha extirpado. Entonces se demostró que, en el momento del robo, Rozaine paseaba por la cubierta, a lo cual sus enemigos replicaron que un hombre como Arsène Lupin podía cometer un delito sin estar presente. Y además quedaba un punto que ni siquiera los más escépticos podían responder. Quien, aparte de Rozaine, viajaba solo, era rubio y tenía un nombre que empezaba con R. ¿A quién se dirigía el telegrama si no era Rozaine? Y cuando Rozaine, unos minutos antes del desayuno, se acercó atrevidamente a nuestro grupo, la señorita Nelly y Lady Girland se levantaron y se alejaron. Una hora después, una circular manuscrita circulaba de mano en mano entre los marineros, los camareros y los pasajeros de todas las clases.
anunciaba que Monsieur Louis Roseim ofrecía una recompensa de 10.000 francos por el descubrimiento de Arsène Lupin o de cualquier otra persona en posesión de las joyas robadas. Y si nadie me ayuda, yo mismo desenmascaré a ese sinvergüenza, declaró Roseim. Roseim contra Arsène Lupin. O mejor dicho, según la opinión actual, el propio Arsène Lupin contra Arsène Lupin. La contienda prometía ser interesante. No pasó nada durante los 2 días siguientes. Vimos a Roseim deambulando día y noche, buscando, interrogando, investigando. El capitán también mostró una actividad encomiable. Ordenó que registraran el barco de proa a proa. Registró todos los camarotes bajo la plausible teoría de que las joyas podrían estar escondidas en cualquier lugar, excepto en la habitación del ladrón. Supongo que pronto descubrirán algo, me comentó la señorita Nelly. Puede que sea un mago, pero no puede hacer que los diamantes y las perlas se vuelvan invisibles. Claro que no, respondí. Pero deberían examinar el forro de nuestros sombreros y chalecos y todo lo que llevamos encima. Luego, mostrando mi Kodak, una cámara de 9x12 con la que le había estado fotografiando en varias poses, añadí: en un aparato no más grande que este, cualquiera podría esconder todas las joyas de Lady Girlam. Podría fingir que toma fotos y nadie sospecharía del juego. Pero he oído decir que todo ladrón deja alguna pista tras de sí. Eso puede que sea cierto en general, respondí, pero hay una excepción: Arsène Lupin. ¿Por qué? Porque concentra sus pensamientos no solo en el robo, sino en todas las circunstancias relacionadas con él que podrían servir como pista para su identidad. Hace unos días tenías más confianza. Sí, pero desde entonces lo he visto trabajar. ¿Y qué piensas ahora?, preguntó. Bueno, en mi opinión estamos perdiendo el tiempo. Y de hecho la investigación no había dado ningún resultado. Pero mientras tanto le habían robado el reloj al capitán. Estaba furioso. Aceleró sus esfuerzos y vigiló a Roseim con más atención que antes. Pero al día siguiente, el reloj fue encontrado en el portacuellos del segundo oficial. Este incidente causó considerable asombro y mostró el lado humorístico de Arsène Lupin. Combinaba los negocios con el placer. Nos recordó al autor que casi muere de risa provocada por su propia obra. Sin duda, era un artista en su oficio. Y siempre que veía a Roseim, sombrío y reservado, y pensaba en el doble papel que interpretaba, le profesaba cierta admiración. A la noche siguiente, el oficial de guardia encubierta oyó gemidos que provenían del rincón más oscuro del barco. Se acercó y encontró a un hombre tendido allí, con la cabeza envuelta en una gruesa bufanda gris y las manos atadas con una gruesa cuerda. Era Roseim. Lo habían asaltado, derribado y robado. Una tarjeta prendida en su abrigo decía: Arsène Lupin acepta con gusto los 10.000 francos que le ofrece Monsieur Roseim. De hecho, la cartera robada contenía 20.000 francos. Por supuesto, algunos acusaron al desafortunado de haber simulado este ataque. Pero además de que no pudo haberse atado de esa manera, se estableció que la escritura en la tarjeta era completamente diferente a la de Roseim, y que, además, se parecía a la letra de Arsène Lupin, tal como se demostró en un periódico antiguo encontrado a bordo. Así se demostró que Roseim no era Arsène Lupin, sino Roseim, hijo de un comerciante de Burdeos. Y la presencia de Arsène Lupin se confirmó una vez más de forma alarmante. Tal era el estado de terror entre los pasajeros que ninguno quería quedarse solo en un camarote, ni deambular solo por las zonas poco frecuentadas del barco. Nos aferrábamos unos a otros por seguridad, y sin embargo los conocidos más íntimos se distanciaban por un sentimiento mutuo de desconfianza. Arsène Lupin era, ahora, cualquiera. Nuestras imaginaciones excitadas le atribuían un poder milagroso e ilimitado. Lo suponíamos capaz de asumir los disfraces más inesperados, de ser, alternativamente, el respetabilísimo mayor Rawson, o el noble marqués de Raverdam, o incluso, porque ya no nos conformábamos con la acusatoria letra R,
tal o cual persona bien conocida por todos nosotros, con esposa, hijos y sirvientes. Los primeros despachos de radio desde América no trajeron noticias, o al menos el capitán no nos comunicó ninguna. El silencio no era tranquilizador. Nuestro último día en el vapor se nos hizo interminable. Vivíamos con el temor constante de algún desastre. Esta vez no sería un simple robo ni un asalto relativamente inofensivo. Sería un crimen, un asesinato. Nadie imaginaba que Arsène Lupin se limitaría a esos 2 delitos sin importancia. Dueño absoluto del barco, ante la indefensión de las autoridades, podía hacer lo que quisiera. Nuestras propiedades y nuestras vidas estaban a su merced. Sin embargo, aquellas horas fueron deliciosas para mí, pues me aseguraron la confianza de la señorita Nelly. Profundamente conmovida por aquellos sorprendentes acontecimientos y de naturaleza sumamente nerviosa, buscó espontáneamente a mi lado una protección y seguridad que me complacía brindarle. Interiormente, bendecía a Arsène Lupin. ¿Acaso no había sido él el medio para acercarnos a la señorita Nelly y a mí? Gracias a él, ahora podía permitirme deliciosos sueños de amor y felicidad. Sueños que, sentía, no le eran desagradables a la señorita Nelly. Sus ojos sonrientes me permitían tenerlos. La suavidad de su voz me infundía esperanza. Al acercarnos a la costa estadounidense, la búsqueda activa del ladrón aparentemente se abandonó, y esperábamos con ansia el momento decisivo para que se aclarara el misterioso enigma. ¿Quién era Arsène Lupin? ¿Bajo qué nombre, bajo qué disfraz se ocultaba el famoso Arsène Lupin? Y por fin llegó ese momento decisivo. Aunque viva 100 años, no olvidaré ni el más mínimo detalle. «Qué pálida está usted, señorita Nelly», le dije a mi compañera mientras ella se apoyaba en mi brazo casi desmayándose. «¿Y tú?», respondió ella. «Estás tan cambiado». «Imagínese, este es un momento muy emocionante y estoy encantado de pasarlo con usted, señorita Nelly». Pero ella no escuchaba. Estaba nerviosa y emocionada. La pasarela estaba colocada, pero antes de que pudiéramos usarla, los aduaneros uniformados subieron a bordo. La señorita Nelly murmuró: «No me sorprendería saber que Arsène Lupin escapó del barco durante el viaje. Tal vez prefirió la muerte a la deshonra y se lanzó al Atlántico antes de ser arrestado». «Oh, no te rías», dijo ella. De repente me sobresalté y, respondiendo a su pregunta, dije: «¿Ves a ese viejecito parado al final de la pasarela? ¿Con un paraguas y un abrigo verde oliva? Es Ganimard». «¿Ganimard?» Sí, el célebre detective que juró capturar a Arsène Lupin. Oh, ahora entiendo por qué no recibimos noticias de ese lado del Atlántico. Ganimard estuvo aquí. Y siempre guarda sus asuntos en secreto. ¿Entonces crees que arrestará a Arsène Lupin? ¿Quién sabe? Siempre ocurre lo inesperado cuando Arsène Lupin está involucrado en el asunto. «Oh», exclamó con esa morbosa curiosidad propia de las mujeres. «Me gustaría verlo arrestado». «Tendrás que tener paciencia. Sin duda Arsène Lupin ya ha visto a su enemigo y no tendrá prisa por abandonar el vapor». Los pasajeros ya estaban bajando del vapor. Apoyado en su paraguas, con aire de despreocupada indiferencia, Ganimard parecía ignorar a la multitud que se apresuraba por la pasarela. El marqués de Raverdan, el mayor Rawson, el italiano Rivolta y muchos otros ya habían desembarcado antes de que apareciera Rosein. Pobre Rosein. «Quizás sea él después de todo», me dijo la señorita Nelly. «¿Qué te parece? Creo que sería muy interesante tener a Ganimard y a Rosein en la misma foto. Tú lleva la cámara, yo voy cargado». Le di la cámara, pero era demasiado tarde para que la usara. Rosein ya estaba pasando al detective. Un oficial estadounidense, de pie detrás de Ganimard, se inclinó y le susurró al oído. El detective francés se encogió de hombros y Rosein siguió adelante. Entonces, Dios mío, ¿quién era Arsène Lupin? «Sí», dijo la señorita Nelly en voz alta. «¿Quién puede ser?» No quedaban más de 20 personas a bordo. Los examinó uno por uno, temiendo que Arsène Lupin no estuviera entre ellos. «No podemos esperar mucho más»,
le dije. Se dirigió hacia la pasarela. La seguí. Pero no habíamos dado ni 10 pasos cuando Ganimard nos cerró el paso. «Bueno, ¿qué pasa?», exclamé. «Un momento, señor, ¿a qué viene tanta presa?». «Estoy acompañando a la señorita». «Un momento», repitió con tono autoritario. Luego, mirándome a los ojos, dijo: «Arsène Lupin, ¿no es así?». Me reí y respondí: «No, simplemente Bernard d'Andrézy». Bernard d'Andrézy murió en Macedonia hace 3 años. Si Bernard d'Andrézy estuviera muerto no estaría aquí. Así que te equivocas. Aquí están mis papeles. Son suyos y puedo decirle exactamente cómo llegaron a su posesión». «Está usted loco», exclamé. «Arsène Lupin navegaba bajo el nombre de R». «Sí, otra de tus tretas, una pista falsa que los engañó en el Havre». «Juegas bien, muchacho, pero esta vez la suerte te juega en contra». Dudé un momento. Entonces me asestó un golpe fuerte en el brazo derecho, que me hizo lanzar un grito de dolor. Había golpeado la herida, aún sin cicatrizar, mencionada en el telegrama. Me vi obligado a rendirme. No había alternativa. Me volví hacia la señorita Nelly, que lo había oído todo. Nuestras miradas se cruzaron. Entonces le eché un vistazo a la Kodak que le había puesto en las manos, e hizo un gesto que me dio la impresión de que lo entendía todo. Sí, allí entre los estrechos pliegues de cuero negro, en el centro hueco del pequeño objeto que había tenido la precaución de poner en sus manos, fue donde deposité los 20.000 francos de Rosein y las perlas y los diamantes de Lady Ireland. Oh, juro que en ese momento solemne, cuando estaba en manos de Ganimard y sus 2 ayudantes, todo me era completamente indiferente. Mi arresto, la hostilidad de la gente, todo excepto esta pregunta: ¿qué hará la señorita Nelly con las cosas que le confié? A falta de esa prueba material y concluyente, no tenía nada que temer, pero ¿se atrevería la señorita Nelly a proporcionarla? ¿Me traicionaría? ¿Actuaría como una enemiga incapaz de perdonar? ¿O como una mujer cuyo desprecio se suaviza con sentimientos de indulgencia y compasión involuntaria? Pasó frente a mí. No dije nada, pero hice una profunda reverencia. Mezclándose con los demás pasajeros, avanzó hacia la pasarela con mi Kodak en la mano. Pensé que no se atrevería a exponerme públicamente, pero que podría hacerlo al llegar a un lugar más privado. Sin embargo, cuando había pasado solo unos metros por la pasarela, con un movimiento de fingida torpeza, dejó caer la cámara al agua entre el barco y el muelle. Luego bajó por la pasarela y rápidamente se perdió de vista entre la multitud. Había desaparecido de mi vida para siempre. Por un momento me quedé inmóvil. Entonces, ante el gran asombro de Ganimard, murmuré: «Qué lástima que no sea un hombre honesto». Tal fue la historia de su arresto, tal como me la narró el propio Arsène Lupin. Los diversos incidentes que posteriormente relataré por escrito han forjado entre nosotros ciertos lazos. ¿De amistad, diré? Sí, me atrevo a creer que Arsène Lupin me honra con su amistad, y que es a través de ella que ocasionalmente me visita y trae, al silencio de mi biblioteca, su exuberancia juvenil, el contagio de su entusiasmo y la alegría de un hombre para quien el destino solo tiene favores y sonrisas. ¿Su retrato? ¿Cómo describirlo? Lo he visto 20 veces y cada vez era una persona diferente. Incluso él mismo me dijo en una ocasión: «Ya no sé quién soy, no me reconozco en el espejo». Sin duda era un gran actor y poseía una maravillosa habilidad para disfrazarse. Sin el menor esfuerzo podía adoptar la voz, los gestos y los modales de otra persona. «¿Por qué?», dijo. «¿Por qué debo conservar una forma y unos rasgos definidos? ¿Por qué no evitar el peligro de una personalidad siempre igual? Mis acciones servirán para identificarme». Luego añadió con un toque de orgullo: «Tanto mejor si nadie pudiera decir con absoluta certeza: ahí está Arsène Lupin. Lo esencial es que el público pueda consultar mi obra y decir, sin temor a equivocarse: Arsène Lupin hizo eso». Fin.